Andamos lo que estamos dando vueltas con este tema, ¿no? Primeramente, yo diría que lo que está bajo ataque es la civilización occidental y cristiana. Y cuando hablo de civilización occidental y cristiana, no estoy hablando ni como pastor, ni como sacerdote, ni como teólogo. Estoy hablando de que nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. Independientemente de que uno vaya a misa e independientemente de que uno crea o no en Dios. Eso va al margen, no es mi tema. Yo soy católico, pero no es mi tema. Nosotros tenemos una visión, una cosmovisión, una cultura que es la que ha forjado nuestra civilización. Ya esa civilización intentó ser dominada a través de los totalitarismos, de los campos de concentración de la Unión Soviética, durante el siglo XX, durante lo que se llamó Guerra Fría para Europa, pero Guerra Caliente en América Latina, en donde todo el continente fue invadido por determinadas guerrillas y organizaciones terroristas que eran patrocinadas por Rusia, tenían como cuartel general a Cuba y que de alguna manera se explayaron en todo el continente. El Sendero Luminoso y el MRTA en Perú, la FARC en Colombia, el sandinismo en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay. El Che Guevara se vino a Bolivia a impulsar el ELN. Y nosotros tuvimos la guerrilla más importante del mundo de la época, en la década del 70, con los montoneros dedicados al secuestro político, al crimen urbano, a la colocación de bombas, y el ERP diseminado en todo el país, pero concentrado en Tucumán, en la selva, con los respectivos apoyos urbanos que forjaron una reacción que en su momento encabezó mi general Antonio Domingo Bussi y que fue un golpe letal que afortunadamente y victoriosamente se le dio a la guerrilla, y eso en gran parte acabó con los sueños revolucionarios de estos grupos que la historia se ha encargado de ocultar, se ha encargado de glorificar, de rendir homenajes, en fin. Por eso también me dedico mucho al revisionismo histórico, porque la izquierda, entre otras cosas, se adueñó del pasado, acá y en otros lados. El libro que señalaba Ricardo, que es desnudar a un personaje que seguramente no lo conocen, que es Salvador Allende, que el gobierno de Boric está promoviendo, tuvo el éxito que tuvo porque estoy poniendo de manifiesto a quien fue confirmadamente un miserable y una tragedia para Chile. Para los chilenos ha sido un libro revolucionario. Ahora, por eso, como me gusta revisar el pasado y lo conozco, y además soy abogado, esto no quiero que suene pretencioso, pero me alegré muchísimo cuando la película de Ricardo Darín no ganó el Oscar, porque esa película es una farsa sobre una farsa. El juicio que se hizo en la Junta Militar fue, desde el punto de vista jurídico, una farsa. Y la película, a su vez, es una farsa de esa farsa. Entonces, si esta película confunde y engaña a las nuevas generaciones de argentinos, imagínense para los extranjeros, ¿qué pueden pensar si toman como válido el sinnúmero de embustes que se ven en ese filme que afortunadamente no obtuvo el premio mayor? Pero vamos a ver, se cayó, se desplomó en el 89 el muro de Berlín, se desplomó en agosto del 91 la Unión Soviética, el comunismo quedó desnudo, 100 millones de muertos a cuestas, las guerrillas afortunadamente fueron aplastadas en todo el continente. Por supuesto, después vino la parodia de juicios en Argentina y afuera contra los militares victoriosos que nos salvaron de esas garras, pero eso se habla para otra charla aparte. Lo que queda claro es que el comunismo la izquierda se queda sin discurso, sin banderas, sin reclutas. Antes tenían la hoya y el martillo, ahora lo tuvieron que reemplazar por el trapo multicolor. Antes hablaban de lucha de clases, de alienación, de plusvalía, en fin, tenían todo un discurso propio de la época que rememoraba al marxismo clásico, y ahora no es que han perdido sus pretensiones, lo que han hecho es mostrarse ante la opinión pública con otro marketing. Antes una bomba terrorista repugnaba la conciencia y la sensibilidad de la población. Ahora no tienen ninguna bomba. Ahora lo que hacen es una batalla cultural, es una agresión psicopolítica en donde los vocablos son otros. Dentro de una merchandising multicolor se presentan como inclusivos, usan la palabra diversidad. La palabra emblemática del progre de manual es
empatía. Bueno, tienen todo un andamiaje que para el hombre que está incauto parece atractivo, parece, digamos, una cosa que es difícil oponerse a ese tipo de expresiones amables, simpáticas, pero detrás de eso se esconden propósitos tan aberrantes como los que reencarnó el comunismo en el siglo pasado, y te diría yo, más peligrosos, porque penetraron en la opinión pública de manera indolora, sin disparar una bala. Y esto se sucedió porque cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se cayó la Unión Soviética, Occidente se ablandó. De hecho, el libro emblemático, el más importante, salió en 1992, bestseller politológico de fama mundial, que fue El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Fíjense el título, El fin de la historia, ya está, se terminó. De ahora en adelante Occidente ganó, el mundo libre ganó, el modo de ser cristiano y occidental ganó, por consiguiente ahora habrá que dedicarse a disfrutar de este nuevo paradigma, ya alejados del fantasma rojo que nos acechaba. Eso fue un error de cálculo garrafal, no solamente de él, sino de los sectores anticomunistas y de los escritores y los intelectuales anticomunistas. A punto tal que el propio Fukuyama años después se arrepintió, y si ustedes miran el mapa de América, desde Canadá a la Argentina está todo pintado de rojo, con diferentes velocidades y niveles de radicalidad, pero han vuelto a la carga, hegemonizando el discurso, y precisamente, ¿qué hicieron? Dieron batalla cultural. ¿Qué hicieron? Antes el experimento izquierdizante se fundaba en lo que Marx llamaba el materialismo dialéctico, es decir, él creía que había una puja material, es decir, en términos de quién es el que detenta los medios de producción, y dividía la sociedad entre explotados y explotadores, oprimidos, proletarios y propietarios, en la jerga propia del marxismo clásico. Entonces, las clases desposeídas se iban a rebelar contra los explotadores, esto iba a generar una micro revolución y después otra, iba a haber una sucesión de procesos hasta llegar finalmente al paraíso comunista que era la sociedad sin clases. Eso nunca se logró, nunca se forjó, atenta contra la naturaleza humana, y para poder llevar a cabo el aplastamiento igualitario, siendo que todos somos naturalmente desiguales, eso lo pudieron llevar como pudieron bajo la presión de genocidas como Lenin, como Stalin, como Pol Pot, como Fidel Castro, como Mao Zedong, todos por supuesto olvidados de la historia. No se recuerdan esos genocidios que han sido más graves incluso que la tragedia que fue el nacionalsocialismo, en números y en tiempo. Entonces se reacomodaron. Y fíjense, ¿de qué se trata ahora? De mantener la dialéctica del conflicto, pero no ya en términos materiales, el materialismo dialéctico propio de Marx, sino llevar el conflicto al plano cultural. Generar en el seno de nuestra civilización inarmonía, desarmonía, no sé cuál sería la palabra, conflicto, generar, irrumpir en nuestros patrones y valores ancestrales. Y hay ejemplos insólitos, vamos a ver. En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si conocen a los grupos supremacistas negros, ¿no? Black Lives Matter, etc. Sí. Uno dice, ¿cómo puede ser que en un país donde alguna vez la comunidad descendiente de africanos o una etnia afro tenía, y los tuvo de hecho, discriminaciones injustas, como por ejemplo no poder votar, cosa que después fue afortunadamente equiparado, hoy un hombre de etnia negra en Estados Unidos puede ser un honorable padre de familia, puede ser homosexual, empresario, catedrático, millonario, presidente votado por una mayoría blanca. Hoy no existe ningún privilegio para ninguna etnia. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora aparezcan grupos radicales pidiendo que, si tienen exactamente los mismos derechos que los demás? Del mismo modo, esto pasa en Estados Unidos para sembrar conflicto en el seno de la comunidad. Fíjense, por ejemplo, bueno, no tengo las placas, en Europa, las marchas que hacen los grupos LGBT, los grupos feministas y los grupos islamistas, van todos juntos. Van todos juntos. Uno dice, ¿cómo pueden ir todos juntos? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, suena raro. ¿Por qué? Porque ¿cómo vive una mujer bajo el yugo del Islam?
Y todos van con la misma, abrazados y con la misma pancartas. Bueno, desde que nace le rebanan el clítoris. No puede mostrar nunca ni el dedo meñique. Vive encapuchada toda su vida. Tiene una imposibilidad de opinar, de tener acceso a la propiedad, a la educación. Es una cosa no es sujeto de derecho. ¿Y cómo vive una persona de tendencia homosexual? Peor, porque es delito bajo los países donde prevalece el Islam. De hecho, bueno, en algunos países padecen condena de cárcel y en otros pena de muerte. Entonces, ¿cómo pueden marchar juntos? ¿Qué es lo que los comunica a estos grupos? Lo que los comunica es el odio a la civilización occidental y cristiana. Los tres sectores, el feminismo, el lobby LGBT, y quiero separar una cosa. Quiero separar el feminismo de la mujer, porque el feminismo no representa a la mujer, y al lobby LGBT del individuo homosexual, que tampoco, son simplemente lobbies radicales que se arrogan una representatividad, pero que no son, o sea, cuando yo me refiero a ellos, atacándolos, me refiero a estos lobbies, no, ni a la mujer, por supuesto, ni tampoco al individuo que tiene en su fuero afectivo sexual una tendencia determinada. Ahora bien, el multiculturalismo que acecha a Europa es muy distinto de la inmigración latinoamericana. Pues si viene un venezolano a la Argentina, tantos que hay, o vamos a vivir a otro país de América Latina, uno va, tenemos la misma religión, el mismo idioma, uno va a adaptarse más o menos a los usos, costumbres y leyes del país donde está para tratar de llevar adelante un proyecto de vida. No es el caso de Europa. En Europa el multiculturalismo que viene de África o de Arabia es para reemplazar la civilización existente. Por eso es promovida por la izquierda europea, y esto ha generado la sana reacción de Meloni en Italia, del Frente Nacional en Francia, de Vox en España, de Orbán en Hungría, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se busca no es simplemente de xenofobia u odio al extranjero, no. Hay una invasión silenciosa que promueve deliberada y explícitamente cambiar la tradición de Europa por civilizaciones ajenas e incluso enemigas. En América Latina ese problema no lo tenemos, pero tenemos otros. Han inventado también, esto se llama, muchos le llaman marxismo cultural, porque es permanentemente sembrar el conflicto y la dialéctica, no en el plano material como hablé hoy, sino en el plano de lo intangible, de la cultura, de las palabras, de las costumbres, de los usos, del modo de ser, de visiones y cosmovisiones. Por ejemplo, han inventado la ideología indigenista. La primera marcha la dio Evo Morales en 1992, en la primera marcha en Bolivia. Antes no había habido nunca una marcha. ¿Por qué la hacen en 1992? Porque la Unión Soviética cayó en el 91. Entonces tenían que reinventarse y reciclarse. Entonces inventaron el indigenismo, que dicho sea de paso, además de ser una ideología, porque ningún historiador avala toda la superchería que vende Evo Morales, el 14% de la población boliviana es indígena y el grueso no tiene nada que ver. Y Evo Morales además no es indígena. Por empezar, para ser indígena se necesitan por lo menos dos cualidades. Una, la raza, la etnia pura. Y Evo Morales se llama Morales, por consiguiente es mestizo. Esto no lo hace ni mejor ni peor, pero sí lo hace un impostor, porque se vende como lo que no es. Y el segundo aspecto es el aspecto cultural del indígena, que pudieron recuperar algo, que tampoco lo representa, porque Evo Morales es cocalero, es decir, el líder de la Federación de Cocaleros, que son 6 federaciones, o sea que es un narcotraficante. Eso es lo que lo llevó al país, porque ¿qué hace un cocalero? Produce la materia prima para la cocaína, ni más ni menos que eso. A ver, entonces podemos, primero yo ampliaría, ahí tiene que haber alguna forma para ampliar la imagen. Vamos a ver. Permiso, que creo que está, si no es esto, no, se caga. Hacele doble clic a la imagen. No. Vista. Abajo está, pero es la segunda fila inferior. ¿Cómo? La segunda fila inferior, la de allá, a la derecha. Ahí está para la vista, para cambiar la vista. Para aumentarle. Ahora venimos. Bueno, vamos a adelantar con esta, ¿no?
Adelantamos. Bueno, una para atrás. Es muy cool defender el planeta, ¿verdad? Ahora está de moda el ecologismo. Está muy bien. Es una sana costumbre. Lo que pasa es que detrás del ecologismo se esconde la izquierda otra vez. Pero fíjense, dicen el capitalismo mata al planeta. Como la izquierda no puede mostrar un esquema superador al capitalismo, que es el único sistema conocido que genera inversión, trabajo, tecnología, mejora la calidad de vida, movilidad social ascendente, no se conoce otro. Si hay algún otro, díganme cuál es. Como la izquierda no puede mostrar algo superador, porque ya cuando fue gobierno, todas las veces, sin excepción, generó tremendas hambrunas y escasez, se dedica a atacarlo con el argumento de que el capitalismo intoxica la ecología. Lo cual es un disparate. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si viene una empresa a invertir y esa empresa puede tener elementos tóxicos, bueno, habrá que regularla para que no los tenga, que tenga el equipamiento suficiente para prevenirlo, pero no eliminar el sistema económico capitalista. Fíjense el ejemplo, por ejemplo, de los automóviles. Bueno, el automóvil es una cosa que necesita tener una regulación. No se puede manejar en un estado de ebriedad. No se puede manejar a la velocidad que a mí se me canta, sino que tengo que respetar las velocidades permitidas, los semáforos. No se puede manejar sin un carnet de conducir. No se puede manejar sin que el auto esté con las condiciones autorizadas. Entonces, lo que hay que hacer es reglamentar, no prohibir el uso del automóvil. Lo mismo sucede con una empresa que posiblemente o potencialmente pueda tener algún tipo de contaminación. Entonces hay que reglamentarla para que la empresa se instale conforme las normas de higiene y salubridad que el Estado provea. Pero sin embargo, lo que buscan es atacar el capitalismo, con el subterfugio de que estamos padeciendo por culpa antropogénica, es decir, por culpa del hombre, el cambio climático. Pero eso es una soberana imbecilidad. El cambio climático existe desde que el mundo es mundo. Constantemente cambia el clima. ¿Qué era la era de hielo? ¿Qué era la era de los glaciares? Había otro cambio, había otro clima. Y sin embargo no existía ni el hombre ni el capitalismo, que la culpa la tenían los mamuts de la época. O sea, es permanente la mentira y el uso sistemático del engaño que usa la izquierda para constantemente, bajo propósitos altruistas, porque los malos son los de la derecha, los insensibles, ellos son los buenos, aunque no pueden justificar los 100 millones de muertos que se cargaron, los grandes totalitarismos y los muros que le pusieron al mundo y los campos de exterminio, siempre son los buenos y los simpáticos, los sensibles, y los que mataron 100 millones de personas, impusieron el crimen del aborto y se preocupan por los pingüinos que en el sur padecen petróleo. O sea, fíjense la hipocresía a la orden del día. Sí, siguiente placa. Bueno, de este sujeto ya me referí. Siguiente placa, a ver. Bueno, esto ya vamos entrando en el tema al cual quiero referirme y puntualizar, que es la ideología de género, que es lo que más nos afecta a los argentinos y yo diría al grueso de Occidente, porque lo que estuve hablando, los negros en Estados Unidos, el ecologismo en determinadas zonas de América Latina, el indigenismo en algunas zonas de América Latina, pero la ideología de género es global, atañe a toda Europa y todo el continente, insisto, desde Canadá a la Argentina, siendo Canadá y Argentina los países más afectados. Si ustedes ven esto es una marcha feminista, ¿no? Muy bien. Detrás hay un templo. ¿Por qué hay un templo? Porque las marchas terminan siempre en el templo de la ciudad donde se quiere llevar adelante la manifestación. ¿Y por qué terminan ahí? Porque el templo simboliza institucionalmente y físicamente todo lo que la revolución quiere destruir. Entonces acá tienen puta pero no tuya, soy libre, yo aborté. Claro, ¿qué inventó el feminismo? El feminismo inventó la superchería de que hay un sistema de dominación que oprime y explota a la mujer para no hacer pasar al hombre como un complemento natural de la mujer, sino como un enemigo explotador que la subyuga, la esclaviza, la somete, la degrada, la humilla, la reduce a la mínima expresión. Supongamos por un rato que esto fuese cierto. Si fuese cierto que la mujer padece ese nivel de vejamen, por lo menos tenemos que celebrar, según nos lo confirma la foto, que por lo menos la mujer hambre no pasa. Vamos a la siguiente placa. Lo que sigue es el subterfugio de que yo tengo que liberarme y tengo que tener la posibilidad de disponer de mi cuerpo sin que ningún patriarcado me imponga las normas. Está muy bien que una mujer disponga de su cuerpo. ¿Qué significa que disponga de su cuerpo? Que se vista como quiera, que se haga una operación estética, que se maquille como quiera, que use el pelo como quiera, en fin, que disponga de su cuerpo.
El problema es que la ciencia más moderna ya ha dicho repetidas veces que la vida humana empieza desde la concepción, por consiguiente, a partir de la concepción hay un ser humano que ya está transitando el mismo ciclo biológico que hemos transitado todos nosotros, y que seguimos transitando en este momento, porque no nos damos cuenta, pero el ciclo biológico se da desde la fecundación hasta la muerte natural. Entonces, sin embargo, bajo ese subterfugio lo que se ha pretendido es hacer pasar como que el niño que yace en el vientre materno es una persona ajena, no es una persona ajena a la madre, sino que es una persona que es parte constitutiva del cuerpo de la madre. Cuando ese ser humano que ya está multiplicándose y que ya está multiplicando tiene la multiplicación celular, la respiración celular a partir del momento de la concepción, puede tener un grupo sanguíneo propio, incluso distinto del de la madre, un sexo distinto del de la madre, la carga genética propia, todo a partir del momento de la concepción. Y sin embargo, de manera anticientífica, se ha impuesto este dogma, que primero lo intentó poner Macri y le salió mal, y después el incompetente el secretario de Cristina Kirchner, Alberto Fernández. Vamos a la siguiente placa. Bueno, por ejemplo, fíjense que cuando se discutió esto, yo esto lo seguí muy de cerca, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores iban genetistas, embriólogos, auxiliares de la salud para defender la vida. Ahora, los sectores pro muerte no llevaban expertos porque no tenían con qué. Entonces impactaban con galanes de moda, personajes de la farándula. Claro, lo que dice un genetista sale en una revista científica. Lo que dice este sujeto explota y lo leen 5 millones de personas. O sea, era una pelea desde el punto de vista científico totalmente desigual. Pero desde el punto de vista propagandístico también desigual, pero a favor de los abortistas, porque llevaban Luis Novarecio, todos los progres de manual, o personas contrariadas consigo mismo, estaban precisamente avalando esto, este genocidio invisible. Y quien encabezó esto es Flor de la B, que es un travesti. Y acá vamos a la definición de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que, entre otras de sus características y mentiras, explican la sexualidad humana no desde el punto de vista de la naturaleza y la ciencia, sino desde el punto de vista de la superstición de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que autopercibo ser, ¿no? Muy bien. Entonces, si se autopercibe mujer, luego tiene derecho de mandarle al Estado el estatus de mujer. Muy bien. El Estado se lo da, el Estado que tenemos. Entonces, si ya es mujer, porque prevalece la autopercepción, que es una superstición, un autoengaño, un problema de disonancia cognitiva de uno conmigo mismo. Y el Estado, sin embargo, en lugar de tratar de protegerte, de auxiliarte, de tratarte, te lo da y te aplaude. Una situación que es confirmadamente engañosa, contraria a la verdad objetiva. En ese caso, el Estado te avala. Entonces, si sos mujer, porque la autopercepción es más importante que cualquier dato de la naturaleza y cualquier dato científico, luego soy mujer, por consiguiente tengo derecho a exigirle al Estado los derechos de la mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, es un derecho de la mujer de disponer de su cuerpo, esto explica por qué un travesti puede ir y encabezar en el Parlamento y disertar a favor del aborto. Es un disparate desde el punto de vista ideológico. Ahora, y desde el punto de vista científico, bueno, a ver, no seamos tampoco tan bruscos. Aceptemos que puede tener razones para sentirse embarazado porque hacía mucho tiempo que no le venía la menstruación. Entonces, vamos a la siguiente placa. No existen todas estas supersticiones si no está el Estado detrás metiéndolas. Todo esto se cae a pedazos si no existe el Estado. Pero acá hay un tema. ¿Qué hace la ideología de género? Atenta contra la libertad. Y vamos a ver cómo atenta contra la libertad. ¿De qué manera? Porque está el Estado coercitivamente haciendo políticas públicas para atentar contra nuestro modo de ser, para condicionarnos en un montón de derechos que nos están siendo anulados, cercenados o minimizados. Vamos a repasar rápidamente la situación de Argentina. Siguiente placa. Bueno, ustedes saben que tenemos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Ustedes traten de imaginar qué sería pasear por las oficinas de ese ministerio, los especímenes con los cuales nos encontraríamos. Empezando porque la ministra de la Mujer es lesbiana.
¿no es cierto? No sería el arquetipo más aceptable como para dirigir el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que ya dijo Javier Milei que si llega al poder lo destruye de un plumazo. Pero este ministerio es el que elabora las políticas públicas que luego influyen y repercuten sobre nosotros. Y que tiene un presupuesto superior al Ministerio de Salud en pandemia. Tiene un presupuesto superior al Ministerio de Salud en pandemia. Una vez en una universidad en Colombia, que querían debatir con nosotros, bueno, nos querían prohibir, en realidad no debatieron nunca. Doctores en género. Doctores en género. Es como ser doctor en signos del zodíaco. Es como decir, yo tengo un doctorado en cafemancia. Vos me das el café, yo tengo la borra del café. Eso es la ideología de género. Y sin embargo tiene doctorados universitarios. Imagínense cómo le revientan a martillazos la cabeza a los chicos que van a esos establecimientos estandarizados, porque esto se enseña en todos lados. No surge de Tucumán, no surge de la argentinidad, no surge de los mexicanos que visité el otro día. Esto es una agenda impuesta por organismos supranacionales, la famosa agenda globalista, que estandariza las leyes en todo el continente, con el deliberado propósito de reventar nuestra tradición. Vamos a la siguiente placa. Bueno, usted lo conoce muy bien esto. Seas presidente, general, policía, legislador, seas maestro, seas un funcionario administrativo o un chico que limpia el baño de una inhóspita dependencia pública, todo tiene que pasar por la ley Micaela. Si no, no pueden acceder al cargo al que aspiran. ¿Qué significa la ley Micaela? Adoctrinamiento en género. O sea, todo agente estatal del más alto rango hasta el más bajo tiene que ser adoctrinado compulsivamente por el Estado. Por el Estado. Y no te puedes oponer. Entonces, esto forma parte también de una política pública coercitiva que además atenta contra la conciencia del hombre. ¿Por qué el Estado me tiene que adoctrinar en algo que es anticientífico? Y aunque no lo fuera, que lo es, ¿por qué me tiene que adoctrinar en el Estado y tengo que hacer un curso si no puedo tener el cargo de contador en una dependencia? ¿Para qué necesito yo que me expliquen que puedo ser no binario, género fluido o cualquier otra de las tonterías o hablar el lenguaje inclusivo? Vamos a la siguiente placa. La ESI, la educación sexual integral, que en realidad no es educación sexual integral, porque yo estoy a favor de la educación sexual. ¿Qué significa educación sexual? Significa que a una edad prudente, se le explica al chico qué es el óvulo, qué es el esperma, qué es el gameto, qué es la fecundación, qué es la implantación, cuáles son las etapas del embarazo. Eso es educación sexual, conforme la ciencia. Sin embargo, se los adoctrina desde la más tierna infancia en ideología de género. Se los disfraza, vos podés elegir ser esto, ser aquello. Y además, no solamente altera psicoafectivamente contra los niños desde la más tierna infancia para ir preparándolos en la mentalidad revolucionaria, sino que si yo quiero sacar a mi hijo de ahí para mandarlo a otro colegio, no puedo, porque la ideología, sí puedo hacerlo, pero no cambia nada, porque la ideología de género es transversal e incluye la obligatoriedad de ser enseñada en colegios católicos, en colegios cristianos o en cualquier colegio de cualquier ideario institucional. O sea, es algo transversal, no tiene ningún sentido sacarlo para mandarlo a otro colegio, porque de todas maneras el colegio está obligado, si no, le quitan el subsidio y el permiso para funcionar como institución educativa. Esto es así, me consta. Una vez con Agustín, precisamente en Neuquén, Agustín tuvo la desdicha de decir una verdad observable que cualquier chico de 5 años sabe. Dijo: Flor de la B es un hombre disfrazado de mujer. Le quitaron al colegio el subsidio y el permiso para seguir funcionando como tal. Ustedes pueden googlear eso. Incluso hubo una declaración pública del diputado de repudio a las expresiones. Bueno, entonces, atenta contra la patria potestad, otro derecho que se viola. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a los valores que les son propios. No, primero te educa el Estado. Accesoria y secundariamente la familia, o lo que queda hoy de la familia, forma al chico, de manera derivada, cuando antes era prioritario que la familia elija cómo formar un chico. Y si soy profesor y no quiero enseñar estas porquerías, porque yo no estudié para enseñar estas porquerías, no me puedo poner. No me puedo poner porque soy exonerado o sancionado. Y si atenta contra mi religión, porque hay muchos pasajes bíblicos totalmente en contra del desacuerdo con esto, ¿puedo poner objeción de conciencia? Tampoco. Entonces se viola
la inocencia de los chicos, se viola la patria potestad de los padres, se viola la libertad educativa, se viola la libertad religiosa. Es constante que bajo el subterfugio mentiroso de la ampliación de derechos, cada cosa que hacen es para restringir precisamente derechos. En este caso muy grave porque es de los más vulnerables, ¿no? Siguiente placa, por favor. Bueno, la ley de cupos al Parlamento. A ver, ¿por qué tiene que haber ley de cupos? ¿No? ¿Acaso una mujer no tiene el talento, no tiene el ímpetu, la prestancia, la preparación y la convicción como para liderar un proceso político? Desafortunadamente para la Argentina, Cristina Kirchner es por tercera vez presidente. Claro, van a decir, bueno, es vicepresidente. Bueno, paródicamente lo es hoy por hoy, pero nadie duda de que efectivamente es su tercera presidencia. Entonces, ¿quién la votó? Y la votó la gente, yo no, pero me guste o no, son las reglas del juego. ¿Y por qué llegó? ¿Por un cupo? Por ningún cupo. Llegó porque la gente decidió que así sea. Ahora, ¿había alguna vez en donde la mujer no tenía derechos políticos contemplados? Recién se votó en 1952. La mujer no podía votar antes de 1952. Ok, era lo justo y legítimo un reclamo de esa característica. Y hoy, que hay plena igualdad de derechos, ¿qué sentido tiene hacer ley de cupos? Encima, los que hacen la ley de cupos suelen ser los que están en el Congreso diciendo, mira, vos me votaste a mí, pero como no sabés votar, yo te voy a enseñar a votar. Vos no vas a votar más en función de tu ideología, la simpatía que te despierta un candidato o tus convicciones. Yo te armo un organigrama. Y además esto es un igualitarismo que atenta contra la meritocracia. Si yo quiero poner a una mujer brillante, y si pues ya tengo las suficientes, tengo que poner un tipo que aunque sea un 4 de copas, lo tengo que poner porque tengo que rellenar la lista. Entonces, ¿por qué razón? Porque se decía que había mayor cantidad de varones en el Congreso. Puede ser. Un abogado sabe que hay mayor cantidad de mujeres en el derecho de familia que mujeres ejerciendo el derecho penal. Hay mayor cantidad de ingenieros mecánicos, varones, que mujeres que ejercen la docencia en la escuela primaria. Hay tendencias, no es un concepto absoluto. Tendencialmente el hombre tiene mayor propensión a la política. Hay políticas brillantes y hubo estadistas y presidentes brillantes. Pero, digamos, tendencialmente hay mayor propensión del varón a dedicarse a la política. Punto. Con un agravante, el 55% del padrón está en manos de las mujeres. O sea que si en el Parlamento hay mayoría de hombres es porque el 55% de las votantes mujeres así lo han decidido. Entonces fíjense cómo condicionan y a quién limitan. Al principal, supuestamente al principal protagonista de la democracia, que es el ciudadano, el soberano, el votante, a quien le limitan la libertad de elegir. Bajo el paradigma del igualitarismo, que no sé para qué lo quieren poner si entre la mujer y el hombre no hay ninguna diferenciación en materia de derechos, mucho menos de derechos políticos. Siguiente placa, por favor. Si yo quiero poner una empresa, y esto ya se está discutiendo y en Europa ya está instalado en muchos lugares, y quiero tomar 20 personas, tengo que tomar 10 que sean hombres y 10 mujeres. O sea, se viola la libertad laboral y se viola la libertad contractual. ¿Por qué? Porque tiene que haber equidad de género. Pero yo tomo a quien a mí se me canta, a quien me despierta simpatía, a quien me ha sido referido por alguien de confianza, quien me resulta que tiene mejor presencia, mejor formación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que el Estado me impone a mí los cupos? Tengo que tomar a alguien no porque esté preparado, sino por lo que tiene entre las piernas. Pero aquí aparece un engaño que no lo voy a desarrollar, tengo una conferencia preparada para eso, pero no lo voy a desarrollar, que nos dice que la mujer gana menos que el hombre. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, sería un privilegio para la mujer, porque todas las mujeres tendrían trabajo. El hombre tendría dificultades para conseguir trabajo porque no podría competir contra una mujer que gana menos. Entonces sería un privilegio para la mujer, porque todas tendrían pleno empleo y al hombre le costaría mucho poder tener un empleo. Fíjense cómo hasta un razonamiento elemental se desploma de la ideología de género, que tiene dos vertientes. El feminismo, del cual me estoy ocupando ahora, cuyo mayor peligrosidad es precisamente lo que ha sido impuesto, el genocidio prenatal, más un montón de otra legislación que, como ustedes ven, restringe los derechos individuales. Pero tiene otra faceta que la vamos a ver rápidamente, a toda marcha. Es este es el lobby. Este es el lobby multicolor que se presenta como una cosa muy amable y muy amorosa. Vamos a ver que no es tan así.
Primera placa, por favor, la siguiente. Bueno, en Argentina para acceder a un cargo público se necesita mayoría de edad y se necesita idoneidad, los dos requisitos que exige la Constitución. Ahora también hay que usar pollera, porque hay un cupo puesto, aunque la persona no tenga capacidad, ni idoneidad, ni un cuerno, pero en función de su disfraz, entonces hay que tomarlo y lo financiamos entre nosotros. Esto en nombre de la ampliación de derechos. ¿Y por qué no metemos otras minorías que tengan poder de lobby, si es que lo tienen? Tanta cantidad de judíos, tanta cantidad de gitanos, tanta cantidad de, qué sé yo, de la colonia polaca. O sea, si vamos minoría por minoría, en realidad los que van a tener estos privilegios son los que tienen poder de lobby. Y son estos sectores los que tienen poder de lobby. Siguiente placa. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, esto es muy curioso. Si yo me autopercibo aquello que no soy, yo le puedo decir al Estado que de todas maneras me reconozca no en función de lo que soy, sino en función de mi autoengaño. Y esto pasa, te dan el DNI, te dan todos el papelerío para que vos te hagas tengas tu nueva identidad. O sea, esto sería bastante cuestionable. Con un agregado, la ley habla de cambio de sexo para la persona que se opera, pero no existe el cambio de sexo. Lo que existe es el cambio estético. Una operación es una amputación de genitales, es un hombre que se convierte en un eunuco, no cambia el sexo. Hasta en esas palabras nos engañan. Yo una vez estaba con mi clínico y me conoce bien, y le digo, doctor, ¿qué pasaría si yo lo vengo a ver a usted para que me ampute mi brazo izquierdo? Porque mi brazo izquierdo no me identifica, no va con mi identidad, no me representa, mi brazo izquierdo no... les confieso, lo único que tengo de izquierdo es mi brazo, pero tampoco es cuestión de arrancárselo, ¿no? ¿Usted me manda a un cirujano que yo me corte el brazo izquierdo? No, yo te mando a un psiquiatra. Y si yo le vengo con el mismo planteo, pero respecto a mis genitales, y no, porque me van a expulsar, me van a quitar la matrícula de médico, me van a sacar la cátedra que tengo como médico, y además voy a tener problemas con la justicia. Claro. Pero fíjense, si yo, y acá viene algo más grave, si yo me autopercibo como Superman, le tengo que reclamar al Estado que me dé el DNI de Clark Kent. Pero ahí no termina la historia, porque en todo caso es una fantasía mía avalada por el Estado, lo cual ya es bastante cuestionable. Todos ustedes están obligados a mí a tratarme como un superhéroe, porque si yo trato a estos sujetos o el que fuere como lo que verdaderamente es y no como lo que cree que es, entonces yo estoy incurriendo en discurso de odio, en fóbico. Entonces, si ustedes no me tratan como un superhéroe, entonces ustedes son superofóbicos. O sea, yo puedo autoengañarme, es mi libertad, pero el Estado tiene que institucionalizar el autoengaño y obligar a todos los demás a compartir el autoengaño de una persona que difícilmente esté en sus cabales. Porque una persona que se amputa un órgano sano de su cuerpo, difícilmente yo pueda considerarle sus cabales. ¿Tengo derecho a pensar que no está en sus cabales? Supongamos que no esté, pero tengo derecho a sospechar que no. Pero ya de por sí decir eso es tremendo. Es tremendo. Es homofobia. Con un agravante. No existe la homofobia. Porque la fobia es, como su nombre lo indica, un desorden mental. Clasificado en los manuales de psiquiatría, particularmente en el DSM-5, donde está la fotofobia, la aracnofobia, la claustrofobia, etcétera, etcétera, etcétera. No existe la homofobia. Recién pudieron poner la palabra los lobbies en la Real Academia Española en el año 2015, que no dice que es una fobia en términos clínicos, sino que es una aversión o antipatía a la homosexualidad. En realidad la homofobia es una palabra inventada de carácter insultante y peyorativo para tratar de desacreditar a todo aquel que se opone a la ideología de género. Ahora, el que se corta los huevos es un tipo sano y el que sospecha de la sanidad de eso tiene un desorden mental. Fíjense cómo traspolan y además generan cancelación ideológica, porque al acusarte de eso después interviene el INADI, que hace poco estaba en manos de la hija de homicidas terroristas montoneros, me refiero a Victoria Donda, que luego de echarla por inútil, mira, que hay que echar a un kirchnerista por inútil, son todos inútiles. Imagínense el grado de incapacidad de esta muchacha. Ahora la agarró Kicillof para ocupar no sé qué oficina. Pero vamos a la siguiente placa. Bueno, esto es otra de las cosas
cosa que exportamos de Argentina para el mundo desde el año 2010. El matrimonio homosexual, que por supuesto, como todo lo que deviene de la ideología de género, tampoco existe. Tampoco existe. El matrimonio viene de matriz. La matriz es el útero materno. Por consiguiente, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Punto. No puede haber ningún vínculo donde haya posibilidad o potencialidad de maternidad que no sea un vínculo heterosexual. Ahora, si dos personas del mismo sexo quieren irse a vivir juntos, que se vayan ya. Quieren alquilar un departamento, que se lo hagan ya. Quieren comprar una casa, que la pongan a nombre de los dos. Uno quiere testar a nombre del otro, que lo hagan. Pero eso no es un matrimonio. ¿Por qué no es un matrimonio? ¿Y qué diferencia hay entre un matrimonio de verdad? Por eso se llama matrimonio, porque está la potencialidad de la maternidad, con una unión de estas características. Que el matrimonio es una unión de orden público, por eso siempre le interesó al Estado legislar. ¿Por qué? Porque de esa unión está la potencialidad y posibilidad de las nuevas generaciones de tucumanos, argentinos, etcétera, etcétera. Entonces al Estado le interesa resguardar ese vínculo por lo que surge naturalmente de ese vínculo. Entonces protege a la maternidad y protege al niño ya nacido, porque no puede estar a expensas, liberado, a ver si tiene padres responsables o no. Entonces hay una serie de derechos y obligaciones alimenticias, económicas, afectivas, hereditarias. De ahí surge el matrimonio. Todo lo demás es un cuento. No tiene si yo hoy Richard nombró a Agustín Laje, lo conozco desde que tenía 14 años. Somos íntimos amigos. Supongamos que estuviese hoy acá. Bueno, el liceo, que estoy viviendo con el liceo ahora, pero camas separadas, ¿eh? Lo quiero mucho, pero quería aclarar la parte afectiva para que no se confunda. Decimos, vamos mañana a la dependencia más cercana de Tucumán. Venimos acá a constatar que venga el funcionario público de más alto rango, que le abre un acta y diga que nosotros somos amigos. Nos une un vínculo de amistad. Es un vínculo de carácter privado. No, pero vivimos juntos. Es un vínculo de carácter privado. Pero dormimos juntos. Por supuesto estoy hablando en broma, ¿no? Es un vínculo de carácter privado. Exactamente. La homosexualidad es un vínculo de carácter privado. No merece ser institucionalizada, ni aplaudida, ni venerada, ni financiada. Y además van a decir, bueno, no, pero si el Estado no le otorga los mismos derechos a dos personas del mismo sexo, el mismo rango que a dos personas que al matrimonio de verdad, es un Estado discriminativo. Miren, yo no estoy en contra de la palabra discriminar, porque discriminar es elegir. Una persona que no tiene capacidad de discriminar es un idiota. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy ciego y le exijo al Estado que me otorgue el carnet de conducir. ¿Debe el Estado otorgarme el carnet de conducir para no discriminarme? Por supuesto que no me lo debe dar, precisamente porque no puedo conducir. Tampoco debe otorgar rango matrimonial porque no son un matrimonio. Bueno, pero entonces, con tu criterio, si no le damos esos derechos, siguiente placa, no podrían adoptar. Y acá se subvierten varias cosas. Primer punto, la adopción, que es un acto de amor indiscutiblemente, pero no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado. Es un derecho del niño a ser adoptado, no es un derecho del adoptante. Por eso, inclusive, en un matrimonio de verdad o en una pareja normal, aunque quieran adoptar, les cuesta mucho, porque tienen que someterse a pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, pericias ambientales, pericias económicas, porque hay que resguardar el derecho superior del niño para que cuando el niño sea puesto en adopción a una familia, esté lo mejor contenido posible. No es una mascota para disfrute de una minoría que le quiere exigir al Estado derechos que la naturaleza le niega. Entonces, el primer punto es un derecho del adoptante. Bueno, pero no importa, lo importante es el amor, ¿no? Palabra típica en el discurso progre en boga. Bueno, no es tan así. Los niños criados en parejas heterosexuales tienen un 2% de posibilidades de ser homosexual. Las parejas criadas en vínculos homoparentales tienen 34%. Bueno, no importa. ¿Cuál es el problema? Bueno, parece que hay algún problema. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. El 2% de la población es homosexual. Bien. Pero el 80% de las personas con VIH-Sida en todo Occidente son homosexuales. El total, la totalidad. No el 2% proporcional, sino el 80%.
El 75% de las personas que tienen ETS, enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al alcoholismo, 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 7 veces mayor propensión a las drogas, 22 veces mayor propensión a la depresión, 14 veces mayor propensión al suicidio. En conclusión, viven en promedio 25 años menos que una persona heterosexual en Occidente. Datos de la Universidad de Navarra y del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Bueno, entonces no es lo mismo que sea una cosa o que sea lo que quiera. Yo soy un defensor pleno de la libertad. Pero hacer un uso de la libertad en desacuerdo con la naturaleza humana trae consecuencias. Entonces el Estado tiene que respetar la libertad, pero no aplaudir conductas insanas para quien practica esa conducta. El Estado debe fomentar el deporte, no el tabaquismo. Por ejemplo, sin tolerar que alguien fume, por supuesto. Inclusive si puede hacer campañas para desalentar. Yo no fumo, pero compras un paquete de cigarrillos y se produce cáncer. Te están desalentando, te ponen un impuesto. No puede haber propaganda por televisión. Bueno, está bien. Son políticas de Estado para tratar de cuidar o concientizar a la sociedad. Luego, la libertad está siempre presente y nadie la cuestiona. Pero no es que hay que aplaudir, festejar, celebrar, financiar, poner ministerios, mes del orgullo con esto, con lo otro. Bueno, todas esas políticas públicas que se bajan de la ONU, que se bajan del G20, que se bajan del Banco Mundial, que se bajan de Naciones Unidas, de un sinfín de supuestos filántropos, Bill Gates, Soros, Rockefeller, la Fundación Ford, que son precisamente los que financian toda esta basura ideológica que nos ha sido impuesta.